como siempre, gracias por invitarme. Gracias, Antonio. A pesar de mi evidente lozanía, ya parezco un clásico sectorial. Yo, como decía Sebastián, llevo aquí desde el inicio de la historia de Andy Mac. Un par de referencias. Cosas de las que voy a contar las ha contado en cierto modo Sebastián. Algunas otras las ha contado Sergio también, toda la parte del tema del cambio. Como cambio, yo hasta no hace mucho no me hubiese atrevido a venir a daros una charla en camisa, hubiese venido de otra manera. Las cosas cambian incluso en este tipo de contexto. El tema experiencial, estoy ahora con un proyecto con una universidad de gastronomía y es como un poco un símil a lo que nos está pasando en todos los sectores, y este es uno de ellos. Te encuentras en un punto donde hay un cambio de una economía de servicios a una economía de experiencias. Entonces, el propio modelo de universidad se está orientando absolutamente a, evidentemente, todos los componentes de un producto y un servicio, pero además teniendo en cuenta la parte experiencial, que forma parte un poco también de todo esto. Bueno, Sebastián ha hablado de nosificación. Sebastián, tienes todo mi aprecio. Antes de empezar a contar esto, una historia que venía en el tren y iba pensando en ello. Estoy leyendo un libro que se llama De animales a dioses, que habla de la evolución de la especie del Homo. Y habla cuál es el salto por el cual parece que pasamos de ser animales a ser dioses, o una especie distinta que ha llegado a dominar el mundo, etc. Lo que habla es que parece que hay una simplificación de esa realidad, que es que somos inteligentes y los otros animales no. Eso es incierto. Los animales son inteligentes, tienen una inteligencia distinta. Entonces, el siguiente aspecto que podría simplificar esta realidad es el lenguaje. Dices, es que nosotros tenemos lenguaje. No, pero es que hay otros animales que también tienen lenguaje. Y además ya hay estudios, ya se ha detectado cómo determinados monos, pero no solo monos, otras especies, articulan un mensaje que significa, por ejemplo, cuidado, león. Y uno hace cuidado, león, y salen todos escopeteados. Tú grabas eso, lo pones, le das al play a un grupo de monos y salen todos escopeteados porque es cuidado, león. La diferencia, si queréis, empieza cuando el ser humano es capaz de empezar a construir frases más complejas. Las frases más complejas estaba cerca del río, en la parte donde hay árboles, y he visto leones. Cuidado. Ya no es una señal de alerta en un momento determinado, es toda una construcción alrededor de un escenario y una atemporalidad. O sea, hay un momento de tiempo, pero cuidado que puede en este momento seguir aconteciendo, que si vas allí te encuentres con eso. Ese salto lleva y ya voy entrando en esto, el aspecto que yo creo que tiene relación con lo que os quiero contar. El ser humano, la especie, fue a partir de ese momento capaz de generar determinado tipo de constructos cognitivos que permitían que nos alineásemos en masa hacia un destino. Mientras que solamente eres capaz de decir cuidado león, es algo que alimenta a un grupo pequeño de especímenes que se mueven con esto. Si tú dices somos un grupo maravilloso, esto es una nación, tenemos un proyecto y una unidad de destino, y vendes ese concepto, consigues coger a millones de personas y ir en una dirección concreta. Veréis que esto tiene relación. Bueno, detrás de eso está Dios, está la nación, y están algunas otras cosas muy interesantes que forman parte de lo que nosotros somos como especie. Intentaré recordar en qué momento esto me ha recordado parte de lo que os quería contar. ¿Qué espera el consumidor de nosotros? Lo que voy a hacer es, primero, antes de empezar, que quede claro. Aunque hay mucha luz y no se ve, hablo del cliente particular, ¿vale? Tenéis distintas tipologías de clientes, al que me voy a centrar es al cliente particular. Lo que os voy a hablar es, y voy a ir rápido, es hacer una síntesis de un poco
un modelo de estoy bien, si no estoy bien, cuáles son las razones, si eso me impulsa a un cambio, ese cambio, o sea, yo necesito aquí, ya no estoy confortable, me tengo que mover, ¿dónde me voy a mover? ¿Cuál es el sitio donde yo estaría cómodo? Y después, ¿qué hago para llegar allí? ¿Vale? Que sería un poco, bueno, esto es un modelo de innovación estratégica. Entonces, razones para moverse desde el punto en el que estamos. ¿Necesitamos movernos o estamos confortables? Bueno, hay un pool de cuestiones. Os voy a hablar de lo que ya se está hablando, de los tiempos están cambiando hasta que yo vengo aquí, incluso sin chaqueta, que ellos entendidos como unos operadores de gran potencia, que son nuestros grandes competidores, competíamos antes solamente entre nosotros, y eso era tan así y tan palpable que Andimac no se formó hasta hace relativamente poco de la historia que tenéis como colectivo. Hasta ese momento, hasta la aparición, creo yo, de estos grandes operadores, la sensación era más de competencia que de similitud. Emerge una sensación de similitud, emerge la asociación empresarial como tal. Ellos, esa competencia, ese player distinto a vosotros, se está moviendo, como también se ha comentado. Y después comentaré algún tema también del cambio offline-online que va a una velocidad de vértigo con un dato que a mí me llama mucho la atención. Los tiempos están cambiando. Ahí hay un pool. El español no tiene simpatía por el bricolaje, mentira. Ya hay estadísticas que marcan que nosotros somos de los países de Europa donde nos mostramos más ufanos diciendo que somos capaces de meter mano de cosas en casa. ¿Vale? Por otra parte, hay una evolución, perdonadlos del fondo, que yo ya me he sentado al final y he visto que no se ve nada a partir de aquí, pero ahí hay una pirámide poblacional, hay una evolución socioeconómica del perfil del consumidor final, que cambia y que evidentemente tiene unas implicaciones en los conceptos de gasto y por lo tanto en el tipo de servicio que nosotros podemos dar. Hay una determinada situación del canal de distribución vuestro. Aquí hay una gráfica desactualizada, porque esta es la gráfica que yo hacía cuando estaba en el Instituto de Tecnología Cerámica y me quedé cuando después de 4 años, creo que fue, de encuestaros de forma periódica, no había conseguido nunca que un trimestre superase las ventas del trimestre equivalente del año anterior. Luego eran pérdidas sobre pérdidas, pérdidas. Menos volumen de ventas sobre menos volumen de ventas sobre menos volumen de ventas. Parece que ahora esto ha cambiado un poquitín. ¿Quiere decir eso que la situación vuestra ha cambiado? Pues yo creo que no, básicamente. Simplemente es verdad que la situación económica cambia. Lorenzo ha hablado de determinadas variaciones en las expectativas de volumen de negocio, que eso seguro que aliviará, pero que no os confunda esa situación, como le pasa a mis queridos industriales de cerámica, que están esperando que deje de llover, que están esperando con el paraguas, pensando que todo lo que ellos hacen está bien hecho y que simplemente es una cuestión de tiempo que escampe y que quiten el paraguas y que volverá a lucir el sol. Sí, evidentemente, si hay más volumen, evidentemente todo se hace más fácil, pero hay un problema de sustrato que es un problema de modelo de negocio fuerte. Y por último, hay un tema de polarización de los patrones de consumo, que esto ya me lo habéis oído contar en alguna ocasión, pero que me encanta repetirlo, que es que la sociedad ha cambiado también en la manera que tiene de consumir. Cuando yo era pequeño, iba a casa de mis amigos y según lo que veía, nada más entrar en su casa, independientemente del valor del piso, solo la oferta, solo el tipo de muebles que tenían en su casa marcaba el nivel socioeconómico de esa familia. Ahora ya no es tan fácil de averiguar. ¿Por qué? Porque la gente, si tiene 100 de renta disponible, la polariza. Hay suficiente riqueza de oferta de productos industriales y servicios como para determinados básicos que necesitas. Si a ti no te aportan un valor sustantivo, una emoción, que ya se ha comentado, si no te generan demasiada emoción, tú escatimas en esa partida. Pero escatimas porque tienes ofertas bien de precio para eso. Hay mucha competencia. Entonces, ahí escatimas. Pues yo, los muebles me dan más o menos igual, me voy a IKEA. ¿Vale? Está bien. No será la mejor calidad del mundo, pero tiro. Eso yo cuando era joven, más joven, no existía.
pero a mí lo que me gusta es el cine. Y me he comprado una pantalla de 50 pulgadas que me he puesto en el salón y flipo. Veo a Messi a tamaño natural, o a Cristiano Ronaldo, o lo que sea, y entonces eso es lo que a mí me va. ¿Vale? Entonces tienes la capacidad de colocarte de dividir tu presupuesto en estas partidas. El medio no lo quiere nadie. Nadie. Esto me lo habéis oído contar también. Y nosotros teníamos, mi familia trabaja en distribución de mueble y tenemos una tienda top y una tienda, teníamos la OCA. La OCA la cerramos, hubo reunión familiar y mi consideración fue cómo es que no la habíamos cerrado 3 años antes. ¿Por qué? Y espero que no haya nadie de la OCA aquí. Porque según mi percepción la OCA está en el medio. No es IKEA, no es otro tipo de opción, está en el medio. Entonces, en cualquier momento, cuando la crisis escampe, la OCA se encontrará con que le habrá salido el pato y con algo distinto, más seductor, y le habrá comido el terreno. No tenía una diferenciación en precio clara, ni en servicios, ni nada. Entonces, algo a oír. Bueno, todo esto forma parte de esa estructura y situación de cambio. Todo esto también lo conocéis. La parte de ellos se están moviendo. Lo ha comentado Sebastián, ¿vale? T-1 ya nos pilla lejos, solo estábamos nosotros, que era en ese escenario donde éramos competencia unos de otros, y ocupábamos todo el espectro socioeconómico de distribución. Hace unos cuantos años aparece gran distribución bricolajera y aparecen por aquí, pero nosotros seguimos confortables y no nos damos por aludidos. Lo que pasa ahora es que está emergiendo la presencia de estas grandes superficies ocupando nichos de mercado que nos eran propios. ¿Por qué? Comentaba Sebastián, porque hay una presión, entre otras cosas, de Internet. Se están viendo presionados en las categorías de productos donde ellos se defendían de manera fácil, que eran temas de máquina herramienta y cosas de este tipo, y eso tienen sus competidores, su competencia con Internet, no la pueden soportar, no la pueden soportar, resulta muy difícil competir con eso, y entonces se mueven ¿hacia dónde? Hacia donde estamos nosotros. Gran problema. Aquí una reflexión sobre el concepto de servicio. ¿Cuál es el concepto de servicio que debemos contemplar a partir de ahora? Lo comento un poco después, pero la reflexión es la siguiente. Hasta ahora, esta gente nos está empujando y presionando porque nuestra orientación a servicio era explicar el producto. Más o menos, no os sintáis molestos porque evidentemente es muchísimo más complejo que esto. Pero de alguna forma, muchos de nuestros vendedores iban y decían esto es porcelánico, esto es no sé qué, este grifo tal, ese era el tipo de planteamiento. Bueno, pues eso ya está, esas explicaciones están por Internet y esas explicaciones a eso nos equiparan con facilidad la gran distribución. Entonces, nosotros pensamos o hemos estado pensando en un tipo de servicio que podía ser ese tipo de planteamiento y me gustaría que pensásemos cuál es, aquí los que no lo veáis ahí al final hay una familia, cuál es el mismo tipo de pensamiento que tiene el consumidor final respecto a lo que considera servicio o lo que espera de servicio de nosotros. Lo retomaré ahora en un momento. Hace no mucho, para que veáis, siguiendo dando datos sobre el tema del cambio, nos pidieron a un amigo mío que era el responsable de innovación de Taurés y a mí a dar una charla a la limón al grupo ADEO, ¿vale? Que estaba en un proceso de reflexión estratégica. Y les preparamos una charla y la charla iba sobre escenarios de futuro, cómo llegaban, cómo impactaban en el hoy. Bueno, no veis nada porque además con tanta luz no se ve nada, pero la historia. Entonces escogimos un futuro plausible para este escenario, que justamente era un futuro donde se bajaba el nivel de vida y subía la calidad de vida, ¿vale? Y eso generaba una serie de implicaciones, se trabajaban análisis de estrategia, digamos, afectaba al modelo de negocio que tenían estos grandes operadores. Leroy Merlin se define, yo creo que no es gracias a nuestra charla, la de Javier y mía, pero Leroy Merlin se define como
alguien que busca mejorar la calidad de vida de sus clientes, ayudándoles, es decir, prestándoles servicios para que vayan en esa dirección, a crear hogares más personales, prácticos, cómodos, seguros, sostenibles. Su definición no está orientada a surtido, a dar surtido de productos que ayuden a tal, no es eso, es ayudar a la calidad de vida. Tengámoslo en cuenta. De hecho, y esto estaba en la presentación de Sebastián, este es un tuit del Leroy Merlin. Descubre el compromiso del Leroy Merlin con la mejora de la calidad de vida en el hogar. Están en ello. Bueno, también lo ha comentado Sebastián. La Suprema Ejecutiva de Kingfisher también está exactamente en el mismo tipo de discurso. No es baladí, evidentemente ellos también estaban confortables en una posición. Si se mueven es porque no tienen más remedio. Claro, aquí es un juego. Si yo me muevo, te quito sitio, tú te mueves y así nos tenemos que mover, ¿vale? Estamos en ese juego de un poco de baile. Y simplemente como reseña, offline, online, Internet está transformando el retail mundial, todos los sectores, todas las categorías. Esto fue, de este estudio ahora 6 años o 7. Hice un estudio nacional, encuesté gente de toda España, un estudio robusto, era época de vacas gordas y conseguí financiación y tal, y me gasté mucha pasta en un trabajo de campo importante y le pregunté a los españoles si utilizaban, en sus procesos de reforma, si utilizaban o no Internet. Y resulta que solamente un 20% de los consumidores utilizaban Internet. Y no lo consideraban muy relevante. Esto, después lo estuve reflexionando y eso quería decir, bien, que no tenían costumbre de usarlo, bien, que lo estábamos haciendo tan requete mal que se desanimaban, entraban. Yo conozco los azulejeros, por ejemplo, yo si entro en una página web de un azulejero, difícilmente le compraré un azulejo. No está orientado al consumidor final. Es verdad que ellos se dirigen a vosotros, no están hablando con el consumidor final. Pero si yo como consumidor final me pongo a mirar eso, no me llega. Entonces, a lo mejor eso desanimaba. Pero resulta que ahora hay otras estadísticas que marcan que ya es un 60, un 70% de los consumidores los que a nivel europeo están utilizando medios online para, como mínimo, informarse. Cambio radical, en muy poco tiempo. Eso, evidentemente, para nosotros, perdonad, sois mucho más guapos, ya os lo he dicho, siempre lo utilizo a este pobre señor de símil de vuestro colectivo y no os hace esto ningún tipo de justicia, pero para vosotros el acceso, el acercaros al mundo del online es dramático, porque estoy vendiendo, porque estoy administrando, porque estoy gestionando todos los problemas del día a día. Además, ¿cómo consigo yo generarme una presencia online actualizada, atractiva, orientada a mis distintos tipos de público? Esta gente, evidentemente, tiene los recursos, el tiempo y las divisiones de gente suficiente para hacerlo. Luego, otro problema añadido. Vale, si estamos concienciados a que nos tenemos que mover, ¿dónde podríamos movernos? Yo os doy alguna pauta. ¿Dónde nos podríamos mover? Si me quiero mover, me podría mover a... Vale, estadísticas, de nuevo, también las ha comentado Sebastián. Preguntándole a la gente qué es lo relevante para ellos cuando hacen una reforma, las dos cosas que se plantean como las más importantes con diferencia son la calidad de vida y el factor feel good, el sentirse bien. Ambos aspectos son claramente aspectos emocionales, que estábamos hablando antes. La emoción, el recuerdo, eso es lo que lleva a que haya una inclinación hacia un tipo de distribución u otro, hacia un tipo de producto u otro. Ese es un factor. Otro factor, como también lo ha comentado Sebastián. Hemos estado trabajando desde Handimac a lo largo de estos años en la generación de servicios
actividades, formación, pero también conocimiento creado para AndyMac en determinado tipo de áreas. Áreas que permitan a vuestro colectivo tener anclajes para hacer cambios de modelo de negocio. Uno de ellos fue el desarrollo de un estudio de cuáles eran los valores emocionales que están asociados a la calidad de vida en la reforma. Y eso es algo que lo tenemos nosotros, que es capital conocimiento científico, que forma parte del colectivo de AndyMac. ¿Habéis puesto música? No, era romántico. Bueno, vale, otro factor, y esto enlaza con lo que os decía antes, ¿cómo nos ve el consumidor? A nosotros, y cómo ve el consumidor a ellos, ellos entrecomillados. Y ahí es donde enlaza, si queréis, un poco con lo que os estaba contando del libro este que me estoy leyendo, que me tiene fascinado. Generamos constructos, pero nuestra mente está tan orientada a generar construcciones imaginadas, que eso es lo que denominan la revolución cognitiva. Tenemos la mente tan preparada que cuando tú ves a alguien y contactas con alguien, si yo pienso en mi madre, tengo en mi cabeza un constructo idealizado de lo que es mi madre. Si pienso en mi lugar de trabajo, no es la composición de mesas, sillas, el edificio y tal, es la gente, es una nube, es algo que tengo en la cabeza que es un constructo. ¿Cuál es el constructo que tiene el consumidor final en la cabeza si piensa en nosotros y si piensa en el distribuidor final? Ahí, en la gran distribución. Lo recupero ahora después, de nuevo. Vale, si parece que tenemos sitios donde ir, tenemos que movernos y tenemos sitios donde ir, ¿qué tenemos que hacer? Vale, yo creo que todas estas cosas, varias de ellas exceden lo que os voy a contar ahora, en síntesis. Hay muchas partes de nuestro modelo de negocio que hay que tocar. Somos pequeños, somos en general pequeños, no tenemos un tamaño crítico, necesitamos determinado tipo de mecanismos de coordinación entre todos. Eso es muy complicado. Coordinarme con mi mujer ya me resulta difícil, por lo tanto, esperar que te puedas coordinar de manera no reglada con un colectivo bien intencionado, pero cada uno de su sitio, y a lo mejor incluso con sus prevenciones respecto a alguno de los que están sentados cerca, es, si queréis, un poco algo difícil de esperar. Sin embargo, sí que podemos esperar tener ese constructo que sea reconocible por todos y ese constructo ayude a que el modelo de negocio, las modificaciones que vayáis haciendo individualmente estén orientadas hacia un imaginario colectivo. Utilicemos esa habilidad cognitiva del ser humano, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Damos una respuesta individual? ¿Tenemos capacidad de sobrevivir si damos respuestas individuales en esta situación? Es posible que sí. Es posible que alguno lo haga. Cuando yo hacía la encuesta esa de situación, de coyuntura del colectivo, salía siempre ventas por debajo de las ventas del trimestre del año equivalente al año anterior, pero esa era la media, ¿vale? Había gente que no, había gente que tenía comportamientos positivos, ¿vale? Luego sí que es verdad que hay gente que en cualquier situación consigue ver algo y salirse y hacer algo distinto, pero eran pocos, porque si fuesen muchos, evidentemente las estadísticas hubiesen estado al revés, no hacia abajo, sino hubiesen estado hacia arriba, ¿vale? Entonces, lo que nosotros estamos planteando aquí, lo que os comento así un poco como conclusión de estas historias, es más bien una respuesta común que respeta la respuesta individual. Una respuesta individual que vaya hacia una respuesta común, que se sumen comportamientos individuales hacia una respuesta común porque es nuestro imaginario compartido. Y además, ya sería la leche si ese imaginario compartido fuese el mismo
que nuestro consumidor tiene de nosotros. Igual ya me he venido muy arriba y no me seguís, pero, a ver, continúo. Planteamos que necesitábamos una respuesta que fuese de carácter sectorial, pero que fuese adaptable de forma individual, que generase una imagen en la sociedad diferenciada y reconocible respecto a la gran distribución, y que al mismo tiempo generase una identidad de colectivo que guiase en esa misma orientación. El resultado fue este, es este. La apuesta sectorial hacia la generación de ese imaginario colectivo para vosotros mismos, que oriente vuestras políticas y decisiones comerciales y de organización hacia más o menos un lugar común, no reglado, no tenéis que hacer esto, esto y lo otro, y cuando habléis de eficiencia tenéis que hacer esto, esto y lo otro. No, no, simplemente cuál es mi función en la vida. Esta. Entonces, retomo, ¿qué piensa el consumidor final cuando piensa en vosotros? ¿Y qué piensa cuando piensa en la gran superficie? Si me pongo a mí como ejemplo, si pienso en la gran superficie, pienso que si busco un tornillo, un filtro para el agua de osmosis o una puerta, pues voy allí y lo voy a encontrar. Y tendré a alguien que además me dirá, estará en la zona de puertas y me hablará de puertas. Y me iré a la zona de filtros de osmosis y me hablará de filtros de osmosis y sabrá de lo que habla. ¿Vale? Me iré a un Leroy Merlin, con todos los respetos, me iré a un Leroy Merlin si quiero cambiarme el baño. No se me ocurre. A lo mejor no son capaces de hacerlo, pues seguro, pero no ocupan ese imaginario. ¿Vale? Mi imaginario os otorga de manera natural ese posicionamiento a vosotros. Luego, de forma natural, el consumidor final os otorga aspectos relacionados con calidad de vida de una forma muchísimo más natural que la gran superficie. La gran superficie, su posicionamiento está orientado a surtido. Precio, que sabemos que es mentira, que son ofertas. Pero al consumidor final eso no se lo expliques. El consumidor final, si piensa, en esto piensa precio y surtido. Y en vosotros piensa en un valor añadido. Valor añadido orientado a que vosotros vais a saber hacer algo con su casa que él les mejorará lo que tienen, es decir, calidad de vida. Luego, Cuida tu casa es una propuesta de identidad para vuestro colectivo y una propuesta de identidad para el consumidor final relacionado con esto. A partir de aquí hay un planteamiento no veréis nada, pero un planteamiento de desarrollo de, no es tanto una marca sectorial como un claim sectorial, para, dado que tenemos escasez de recursos como colectivo, hacer una campaña entre la escasez de recursos y que el consumidor final solo nos consume cada muchos años. No es esperable, no es siquiera interesante el pensar en hacer campañas de mucho dinero en medios generalistas y tal. Vamos a intentar estar online, que ya hemos visto que es crítico, que vuestro colectivo tenga presencia online a través de la marca, aparte de que después pueda haber un store locator que diga que vosotros sois parte de ese concepto. Pero lo que vamos a hacer es preparar una estructura que para cuando el consumidor final detectemos que está buscando información referente a cualquier aspecto relacionado con la reforma, emerja el concepto de calidad de vida. Entonces, a partir de ahí hay una serie de herramientas web, perfiles en redes sociales, estrategias de remarketing, una serie de landing pages asociados a la web de forma que si alguien está buscando información de baño no le aparezca cuida tu casa y ya está, sino que sea un cuido tu baño o cosas de este tipo, ¿vale? Es una serie de interacciones. Si queréis más adelante os lo contaré porque eso forma parte de otra cuestión. Esto también os lo he puesto varias veces, pero también me encanta contarlo. Era los de McKinsey, que es una gran consultora. Yo soy muy crítico con las grandes consultoras, he conocido muchas y en general no me han producido no me han impactado demasiado, pero
los departamentos de estudios suelen ser bastante potentes y sacan cosas que están bien. Y esta me hizo mucha gracia. Después tendrán razón o no en el tema de los años, pero comentaba, y lo dejé en inglés porque me hizo gracia, que cuando ellos hablan de brick and mortar, que es mortero y ladrillo, brick and mortar es la expresión inglesa para lo real. Lo real es brick and mortar, es decir, somos nosotros, lo cual me hizo mucha gracia, ¿no? Lo que viene a decir en este texto es que el retail va a cambiar más en los próximos 5 años que en todo el siglo anterior. Que hay gente que piensa que se va a extinguir el retail brick and mortar, ¿vale? Esos dicen que creen que no, pero que los cambios son inevitables y que los retailers tienen que actuar ya para ganar el futuro. Toda esta charla ha sido un poco de eso, de evidencias de que hay que cambiar, posibles destinos, hay más cosas, el modelo de negocio es más complejo que solamente esto que os estoy contando, esto es un añadido con esos dos beneficios. Uno, que pueda serviros a todos, digo, ¿yo qué soy en la vida? ¿Cuál es mi función social? Ayudar a mejorar la calidad de vida de mis clientes. Ya me apañaré, de esta manera o de la otra. Andy Mac me da formación en este concepto y en el otro. Yo me busco la vida por aquí y por allá, pero yo voy en esta dirección. Y apoyaremos con una campaña de comunicación hacia el consumidor final para que el consumidor final además recuerde que ese posicionamiento que de forma un poco difusa tiene ya, recordarle, delimitarle que ese posicionamiento es nuestro, no de los otros. ¿Vale? Los otros que se dedican a otra cosa. Nosotros nos dedicamos a esto. Lo que haremos entonces es, si queréis, empujar este posicionamiento, este constructo, hacia el consumidor final y hacia vosotros. Y eso es lo que os tengo que contar.